Muy bien. Bueno, una vez más, bienvenidos nuevamente a la lección número 4. Ya con esta lección estamos a la mitad, todo en el medio de nuestro curso. El tiempo está pasando súper rápido, sobre todo cuando uno lo disfruta, las cosas pasan bastante rápido. Eso es una gran bendición. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Ya vimos en la lección pasada, vimos lo que es el sacramento de la Santa Comunión y muchos de los beneficios y los vamos a repasar también. Entonces vamos a hoy a enfocarnos al igual que el bautismo, de dónde viene el poder de la Santa Cena y vamos a ver también cómo podemos recibirlo. Entonces, como siempre, comencemos con una oración. Querido Señor Jesús, te agradecemos por la oportunidad para estudiar tu palabra, especialmente concerniente a la Santa Comunión. Ayúdanos, Señor, a apreciar la unidad que nos das mientras nos conectas a ti y a todas las personas con las cuales la celebramos. En el nombre, en tu nombre, Cristian, oramos. Amén. no te olvides que tú puedes tomar azúcar. Muy bien, ¿Qué azúcar es? muy bien. Entonces, mm, los objetivos para hoy, explicar por qué la Santa Cena es poderosa. Vamos a analizar cómo se examina uno a sí mismo antes de tomar la Santa Cena y vamos a definir lo que significa la comunión cerrada, como parte de la práctica. Aquí tienen ustedes una representación de la última cena. Hablamos un poco sobre eso, sobre la clase pasada, ah, de dónde, cuando estaba Jesús haciendo, celebrando, que estaba celebrando Jesús. Recordemos un poquito, haciendo un poquito de una La referencia Pascua, muy la importante. liberación. La Gracias, Pascua, hermano. Pues celebrando la Pascua. Y la Pascua, la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Pero eso era una sombra de lo que habría de venir. En este momento Jesús está diciendo, el cumplimiento de la verdadera Pascua soy yo. Yo soy el Cordero con el cual va a ser sacrificado para poder liberarlos a ustedes de la muerte y del pecado. Entonces Él nos dice a nosotros, hagan esto porque este pan y este vino al mismo tiempo no es simplemente pan y vino, ahora es mi cuerpo y es mi sangre, y es mi cuerpo y es mi sangre del nuevo pacto. O sea, este es lo que va conectado a lo que va a pasar, y el nuevo pacto es el pacto de la gracia de Dios, que nos lo da nuevamente gratuitamente a través de lo que Cristo hizo. Entonces, ¿de dónde recibe la Santa Cena su poder? Y aquí quiero que sean ustedes los que bueno, esto es una pregunta de la tarea. Así que cuénteme, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Dónde, por qué podemos estar confiados y saber que realmente estamos recibiendo? Adelante, Carlos. eh, la Santa Cena recibe el poder es a través de que estamos conectados con la palabra de Dios, o sea, a través de lo que Cristo hizo por nosotros y su palabra. Claro, No es que el Señor en sí, el pan y el vino tengan poder, es la palabra de Dios. Por fe, cuando tomamos la cena del Señor, tiene poder en nuestras vidas, obra en nuestras vidas. Y que lo hacer y hacerlo también en sinceridad de corazón, de que hemos sido perdonados, que recibimos el perdón de Dios a través de lo que Cristo hizo y en la confirmación de la cena del Señor. Él es eso, el poder por la palabra y por la obra de Dios a través de Cristo. Gracias, pastor. gracias, mi hermano Carlos. Sí, creo que lo ha explicado bastante bien. Al igual que el bautismo tiene el poder no es en el agua, sino en la promesa de Dios, que Él dice que cuando nosotros hacemos lo que Él nos está diciendo que hagamos, Él está cumpliendo lo que Él dice que cumple. Entonces nosotros le creemos completamente porque Dios no miente, Dios dice lo que hace y todo vamos así. Aunque no podamos ver nada externamente, pero no tenemos que verlo, le creemos a Dios porque es algo que no necesita nuestra confirmación, sino creer en la palabra como tal. Entonces la palabra es lo que le da el poder. Mientras tanto es simple pan, es simple vino, pero durante el acto de la comunión, Dios lo utiliza,
conjuntamente con su promesa y nos comunica todo lo que Cristo ganó en la cruz. Excelente. Muy bien, entonces Dios utiliza, es un medio de gracia en el cual Dios nos da la gracia que Él ganó para nosotros en el Calvario. Entonces, los medios de gracia, podemos hablar si ven, la palabra siempre está presente en los tres, pero podemos hablar de los medios de gracia como la palabra, sobre todo la parte de todo lo que es el Evangelio, porque la palabra de Dios aunque siempre es eficaz y es importante y es necesaria, si nosotros le damos a alguien la palabra de Dios, pero no le damos el Evangelio, la persona no es salva, porque lo único que le vamos a dar es ley y la persona va a quedar convicta, o sea, de sus pecados, pero no va a saber cómo salir de ese problema. En cambio, el Evangelio precisamente es donde Dios confiere como medio de gracia lo que Él hizo en la cruz. Toda la palabra es necesaria. Conjuntamente nos muestra aquí que con esa misma palabra, en el bautismo y en la Santa Cena, también los usa como medio de gracias para darnos a nosotros la gracia que Él ganó. Muy bien, entonces viene de allí, no viene de ningún otro lado. Seguimos con la siguiente pregunta. Entonces, aquí tenemos ya el resumen, la Santa Cena es poderosa debido a las palabras de Dios y a las promesas que están juntas a estas, y dado que es Dios quien dice que ésta da el perdón de los pecados, significa que realmente lo hace. Entonces, no cambiemos, importante cuando el problema no es la Biblia, el problema somos nosotros, que cuando Dios dice algo nos cuesta entenderlo. Cuando Dios dice claramente, por ejemplo, en el bautismo que ahora los salva a ustedes, no, o sea, y vemos que está allí, no es un problema de la claridad de la escritura, es con nosotros cómo es esto posible. Y lo que tenemos que entender es nuevamente que esto es posible porque no es diferente a lo que Dios nos está dando en en la cruz, y no es diferente a que nos lo está dando a nosotros por la misma razón que es a través de la fe. Entonces, le creemos a Dios cuando nos dice las cosas. Entonces, ¿cuáles son los medios de gracia? Nuevamente la palabra. La palabra, la fe llega por el oír es por la palabra de Dios, el bautismo y la Santa Cena. Todos ellos nos conectan a lo que hizo Cristo por nosotros. Vamos a la segunda parte. ¿Ok? Vamos a analizar cómo se examina uno a sí mismo antes de tomar la Santa Cena. ¿Ok? ¿Cómo será? ¿Por qué puede ser que el tomar la Santa Cena sea dañino? ¿Alguna persona que me pueda decir por qué creen ustedes? Y vemos que no es una cuestión que llegamos nosotros. El apóstol Pablo hace la advertencia cuando las personas van a tomar la Santa Cena. ¿Por qué hace esta advertencia? ¿Cómo puede ser que sea dañino? Adelante, hermano Carlos. Como dice el pastor, esto es la palabra de Dios. Pablo lo dice al tomar la cena indignamente, porque es algo, o sea, es sagrado, como vimos, por la palabra de Dios, por lo que Cristo lo instituyó él mismo personalmente con sus discípulos. Y al tomar la cena del Señor, indignamente somos culpados de su obra, de su cuerpo y de su sangre. Porque creemos, o sea, si lo tomamos como algo ritual, como que algo como que así a la ligera, sin tener en cuenta mis pecados, porque he pecado, porque puedo pecar en cualquier momento, Claro. sí, somos humanos, somos débiles, y no, eso no me va a afectar. Resulta que la palabra ahí donde dice Pablo en la 1 Corintios 11 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, que Él se dio por nosotros para llevar nuestro pecado. Juicio come y bebe, no quiere decir que Él se va a perder, pero comete otro pecado tras de pecado, de comer indignamente la cena del Señor. Y entonces dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Entonces, y muchos duermen, están muertos, bueno, muchos duermen. Entonces,
eso me afecta al no examinarme a mí mismo, a reconocer que he pecado y que tengo que primero pedirle perdón a Dios porque lo ofendí a Él y venir a Cristo para que me limpie con su sangre y ahí sí tomar dignamente la cena del Señor. Pero es algo que no hay que tomarlo a la ligera, como le dije, porque eso está pasando mucho en las iglesias que están tomando la cena del Señor indignamente. Creen que es un juego y no es así. Gracias, pastor. Gracias, hermano Carlos. Hermano Carlos, le voy a pedir que me haga un favor, porque ya que usted prácticamente recitó de memoria la primera de Corintios, ¿podría leerlo para nosotros y para hacer el punto nuevamente? Ya va. Aquí lo tenemos en la pantalla. Primera de Corintios 11, 27 al 29. Ah, tengo un lector que quisiera leer para nosotros sí, ¿Puedo leerlo, pastor? Bueno, sí, por bueno. favor. Me Sí, ha por favor. apagado el Adelante, micrófono. Lidia. Lidia está de cumpleaños. Vamos a darle entonces que lea la escritura A para ver, nosotros. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias, muchas gracias, bendiciones. Feliz cumpleaños, Mari. Bendiciones. Gracias. no tenía Amén, apagado el bendiciones. micrófono, pastor. Qué pena. Adelante. No se preocupe, hermano Carlos. Adelante. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Muy bien. Muchísimas gracias, Lidia. Gracias por leer para nosotros. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo nos está haciendo una advertencia. O sea, la Santa Cena es un gran regalo, un tremendo regalo, pero tenemos que hacerlo de una forma apropiada. Ricardo, adelante. Buenos días, mi pastor. Buenos días, hermano. Una Sí. pregunta como siempre, yo molestando con mis preguntas. No, no, no. Si lo que queremos es que hagamos todas las preguntas aquí. Si Sí, ustedes porque no es que las hacen, las hago yo. Así que, no, aquí, este es el sitio de las uno se, preguntas. uno se encuentra en el mundo con cosas, uno se Claro, encuentra en no, el no, mundo y uno no, tiene que defender la palabra por no. encima de todo. Así que yo lo Tranquilo. hago como, sí, como un verdadero creyente. Sí. Si uno debe recibir la cena como un creyente, ya Pablo nos lo dice y está confirmado, como un verdadero creyente no habría problema. Pero si de pronto uno por casualidad se encuentra en una misa de los católicos, por decir algo, y van a preparar y están entregando la Santa Cena, nosotros sabemos que el procedimiento de ellos del pan y del vino no es el indicado. Pero yo como creyente no podría ir a recibir en ese momento, como verdadero creyente, el pan y el vino. Es mi pregunta. Excelente Perdón. pregunta, Ricardo, y de hecho la vamos a cubrir ahorita, porque ahorita que el tercer punto de la clase de hoy es la comunión cerrada. Vamos a ver de dónde viene, qué viene, y eso va a responder exactamente esa pregunta. Si nosotros Amén. debemos participar en la Santa Comunión con cualquier otro grupo. O sea, nosotros reconocemos Gracias. que hay un solo bautismo, y también nuevamente la comunión es una sola, es un solo Dios, pero es exactamente lo que Dios quiere. Ahorita, aguanta un momentico que ya vamos para allá. Pero entonces vemos, Gracias. vemos aquí que Dios nos está dando un gran regalo, pero es como una gran medicina, la medicina que estamos recibiendo, y como cuando ustedes van al médico, normalmente parte de la examinación del médico, antes de cualquier cosa y de ¿cómo se llama? Él les pregunta a ustedes si están tomando alguna otra medicina, si están tomando alcohol, si están tomando, y es importante que se lo diga. O sea, a veces es un poco incómodo y el médico te pregunta: ¿tú estás consumiendo drogas? O sea, alguna droga en particular, ya sean medicinas o sean drogas. Y la persona, cuando el doctor te pregunta eso, ¿qué crees tú? ¿Que debas decirle la verdad o no? Porque es importante ser honesto con el médico. Decirle la verdad. Ajá. ¿Qué pasa, Ricardo, si tú no le dices la verdad? Vamos a suponer que O estás tomando alguna droga, cocaína, cualquier cosa de esa. te Si tú no le dices presentan. la verdad, ajá, Primero, que el médico no sabe y no me va a ajá, poder recetar lo mejor que él puede. Si yo le claro, digo si no le digo la verdad, estoy sometido a unas contraindicaciones que la nueva medicina me va a dar el médico.
y él lo hace de buena, Exacto, él lo hace de buena fe, él lo hace de buena fe. correcto. O sea, el médico, Amén. no es, el médico te va a decir, o sea, si tú tienes algo que es una contraindicación, como lo acaba de decir muy bien Ricardo, eso puede ser desastroso. Te dan una medicina que tiene un efecto que es importante, pero si tienes alguna condición en el momento te puede matar la medicina. Entonces realmente Dios nos está dando aquí que nos va a dar una gran medicina, pero también tenemos que recibirla de la forma adecuada y ya nuevamente vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. Hermano Luis Ceballos, Buen día, profesor. Buen día, compañero. buenos días, hermano. La palabra dice eh, que cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo. Eh, Ahí pienso yo que hay un tema relativo. Un adicto va a decir, no pasa nada, ya mañana lo voy a dejar. Una persona que está viviendo en adulterio va a decir, bueno, ya esta semana no la voy a ir a visitar. O sea, hasta dónde es examinarse a sí mismo y hasta dónde se debe decir, ahora sí soy digno de comer Sí, este pan y beber de esta copa, ya, porque hasta dónde significa de manera indigna. sí, Es un tema que a mí me salta siempre porque vemos a mucha gente que vive en pecado y, y toma la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo y sigue viviendo en pecado. O sea, ¿hasta dónde? sí. Excelente pregunta, mi hermano Luis. Y ahorita vamos a profundizar un poquitico más en eso porque somos seres humanos. O sea, al final del día, una forma de hacerlo es irnos a los extremos. Entonces, nos vamos a los extremos, sabemos que un extremo no está bien, sabemos que el otro no está bien, y empezamos a ir para acá hasta ver dónde encontramos un punto en el cual podamos tener un poco más de balance. Entonces, por ejemplo, irnos a un extremo. ¿Cuándo puedo yo venir a la Santa Cena? Sí, y el video lo hice muy bien y la Biblia o sea, lo refleja lo que dice la Biblia. ¿Quién de nosotros es verdaderamente digno de recibir la Santa Comunión? O sea, ¿quién dice yo tengo los méritos suficientes, yo soy digno de lo suficiente como para recibir por nosotros mismos? Estoy hablando con términos personales. ¿Quién? No, ninguno, Ninguno. Sergio, ninguno. No, no, pues no tenemos nada que valga, que nos autorice o garantice. No, ya, nosotros mismos no. ¿Sí? ya. Todos somos pecadores. Claro, ¿cómo es que Somos- dice el Salmo? Si el Señor, si tú tomaras en cuenta los pecados, ¿quién podría estar delante de ti? No hay ninguno, ninguno. Entonces, nosotros realmente no, al contrario, pero sí vamos precisamente para esto. Es que esto es una medicina. No vamos a ir, o sea, no vamos a tomar la medicina si estamos sanos. O sea, venimos, somos enfermos, venimos al hospital, vamos a recibir esto. Entonces, por un lado, entendemos que no se trata, porque me pasa muchísimo, les va a pasar a ustedes también, cuando tengan el privilegio de poder administrar la Santa Comunión, van a haber personas que no se van a parar a tomar la comunión porque cuando leen esto, que es importante que ellos lo sepan, van a decir, yo no soy digno, yo tuve esta mañana una pelea con mi mamá, con mi esposo, y no se paran a tomar la comunión. Y hay que aclarar qué significa eso. O sea, si fuese porque no tengo pecados, no voy, nadie puede ir. Entonces eso es un extremo, ¿no? Y sabemos que Dios dice, no, eso no es así. El otro extremo es, no me importa nada, puedo hacer lo que me dé la gana, o sea, totalmente del otro lado tampoco. Entonces, ahorita, ¿qué es la parte de la examinación? Y la examinación, por supuesto, no es una examinación personal simplemente de lo que yo creo, sino que es una examinación personal en cuanto al espejo de la palabra de Dios y de la ley. Por eso es que nosotros nuevamente, en la comunión lleva tiempo, la comunión lleva instrucción suficiente para que las personas puedan verse realmente en el espejo de la ley y puedan decir, sí, estoy listo, estoy preparado, puedo confesar mis pecados completamente. Y otra de las cosas que vamos a ver es, eh, ahorita cuando entremos en comunión cerrada, cuál es el warning, o sea, cuál es la advertencia que nosotros generalmente damos en la iglesia y qué es lo que yo le digo a las personas para que puedan tomar una determinación mejor de cómo venir a la Santa Cena, pero voy a esperar a que lleguemos allá para saber qué tanto me examino yo. Lo decimos bastante claramente y al final del día, igual Luis, es como Dios nos da a nosotros el ministerio de las llaves. A quienes ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes ustedes no se los perdonen, no les serán perdonados. Eso forma parte de la proclamación de ley y evangelio que Dios nos da a nosotros como representantes de Dios
Y fíjate que nos dice, a quien ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. O sea, tenemos esa investidura que Dios nos está dando. Si alguien viene a nosotros y dice todo por fuera que está bien, pero por dentro está mal, aunque nosotros le digamos te perdono, al final del día eso le va a caer mal. Igual que aquí podemos venir una persona, de hecho muchas personas están teniendo pecados graves, como tú dijiste, Luis, y vienen a la Santa Cena, porque si no vienen es una sospecha. Si no vienen a la Santa Cena, la esposa dice, ¿tú por qué no fuiste? Entonces, ahorita vamos a ver un poquitico más eso. Pero cuando vienen, es un gran problema. Igual que en las cortes. En las cortes, hasta ahora, no en todas, y cada vez va a ser menos. Pero en las cortes, normalmente te ponen, cuando tú vas a declarar, te ponen la Biblia en la mano. ¿Ves? Y eso es para los creyentes, por supuesto. Tú tienes que poner la mano y vas a decir que juras decir la verdad. O sea, tú dices, sí, lo juro. Tú sabes que cuando uno está haciendo eso, no le está diciendo a Dios, Señor, si yo no digo la verdad, que tu castigo se caiga sobre mí. Por eso es que eso es poderoso. Y aún así, muchas personas, sobre todo los que tienen una fe pequeña, ponen la mano, dicen que sí, al final dicen cualquier mentira, igual que siempre. Pero eso va a ser en contra de Dios. Nosotros simplemente lo manejamos como lo tenemos que manejar. Oye, entonces vamos a ver, fíjate, ¿qué es esto de comer de forma indigna y discernir de forma indigna? Entonces vamos a ir revisando de que cuando pecamos, y aquí nuevamente podemos ver el lenguaje que usa el apóstol Pablo para mostrarnos a nosotros nuevamente que el pan lo sigue llamando pan, el que come y bebe de este pan y bebe esta copa, o sea, al vino lo sigue llamando vino, pero al mismo tiempo también está diciendo que ese copa, ese pan y ese vino, además de ser pan y vino, son el cuerpo y la sangre de Cristo, porque pecamos no contra un pan ni contra un vino, sino pecamos contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, lo que hacemos nosotros es más bien, cuando nosotros vivimos, nos examinamos a nosotros mismos, cuando venimos a la Santa Cena, y en vez de nosotros tomarlo de la forma apropiada, más bien es igual como el ejemplo que acabo yo de decir de la Biblia, que nosotros decimos, Señor, esta es la verdad, y después decimos mentiras de forma deliberada, estamos buscando al Señor, o sea, estamos diciéndole, este, buscándonos el castigo de Dios en vez de la bendición que Él nos quiere dar. Si por el contrario, yo cuando digo la verdad, digo, sí, yo cometí el error, yo vengo a ti arrepentido, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, tiene el efecto que Dios quiere que cause en nosotros, porque para eso es que está hecho. Entonces aquí vamos a leer de acuerdo con el versículo 27, ¿contra quién estamos pecando al participar en la Santa Cena de manera indigna? ¿Contra el pastor? ¿Contra quién? La sangre de Cristo. Exacto. Estamos aquí tal cual, como nos está diciendo. Así que será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, nuevamente, esto es uno de lo que son muy consistentes en todo el lenguaje bíblico. Nos es consistente de que estamos, o sea, este es mi cuerpo y aquí estamos viendo nuevamente que estamos pecando contra la sangre y el cuerpo de Cristo y todo lo que eso conlleva, ¿no? Cristo mismo allí. Entonces no es cualquier cosa si nosotros lo hacemos de manera indigna, hay que hacerlo de manera digna. Y ahorita nuevamente vamos a seguir profundizando en qué significa. El hermano Carlos hizo una excelente explicación de muchos de los elementos que tienen que ver con una recepción de una forma digna. Y nuevamente vamos a especificarlas cada una para que estemos tranquilos y como administradores del sacramento que vamos a tener, podamos guiar al pueblo de Dios para que como buenos médicos puedan recibir este regalo de la forma apropiada. Entonces, debido a la importancia de la Santa Cena, ¿qué es recomendable hacer antes de la Santa Cena? Versículo 28. A ver, cuéntenme ustedes qué es importante. Y aquí nos empezamos a meter bien en profundo en estas aguas. ¿Qué es importante que hagamos Examinarnos a nosotros? nosotros mismos. Nos examinamos, ¿verdad, Luis? Entonces, antes de tomar, ¿qué significa esto? Examinarnos. El hermano Luis nos estaba preguntando cómo me examino yo. Entonces, la examinación mía es, yo me puedo examinar de la siguiente forma. La comparación. Yo me comparo, me pongo al lado de otra persona
que acaba de salir de la cárcel y me convierto en el fariseo que dice, te doy gracias, Señor, que yo no soy como este. Y ya sabemos lo que Jesús opina de eso. Entonces, cuando me examino, ¿será esa la forma? Si alguien va a ir, que yo sé que es peor que yo, bueno, yo, él no yo soy más digno de él y yo soy bueno. No, es algo muy personal entre nosotros y Dios. Examinarnos a nosotros mismos tiene varios componentes. ¿Ok? ¿Cuáles son esos componentes? Primer componente, tengo que saber lo que está ocurriendo. Yo tengo que estar instruido en lo que está ocurriendo allí. Que lo que voy a recibir no es porque habían abusos, por eso se llama la Santa Cena. ¿Qué hacían personas con la Santa Cena? No lo veían como el cuerpo y la sangre de Cristo, sino como, oye, este vinito está sabroso. Yo quiero más de eso. Pastor, disculpe, ¿me puede poner una copa grande? Sí, me permite la botella. O sea, y eso pasaba. O sea, entonces no era realmente, no estaban pendientes de recibir lo que Dios estaba dando, entendiendo que ese es su verdadero cuerpo y su verdadera sangre, sino que lo estaban tomando totalmente a la ligera, como dijo el hermano Carlos, y buscando saciar su estómago, y no saciar su necesidad espiritual que Dios les estaba dando. Y habían excesos, y por eso Dios dice, mira, e inclusive, ese es uno. Entonces, el otro es, al mismo tiempo, por supuesto, si yo no estoy consciente de que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes y lo que eso significa, significa que no tengo fe, no tengo fe en Cristo y en lo que me está dando y todo lo que Él hizo por mí. Entonces, recibir la Santa Cena sin fe, esa es una de las cosas indignas. Entonces, tengo que examinarme. Entonces, ¿cómo me examino? Uno, primero, creo, ¿por qué estoy yendo a la Santa Cena? Nuevamente, ¿para qué voy? No es simplemente un acto de obediencia, es algo mucho más allá. Por la misma razón que voy a un médico, vamos a la Santa Cena, ¿por qué? ¿Por qué vamos a la Santa Cena? Porque queremos celebrar la Santa Cena con frecuencia, que queremos participar de la Santa Cena. ¿Cuál es la razón principal? Viendo los beneficios que Dios ofrece, porque necesitamos el perdón de los pecados. Necesitamos que Dios nos refuerce nuestra fe cada vez que vamos a la Santa Comunión. Entonces necesitamos eso. Si yo, lo primero que tengo que reconocer entonces es necesito porque esto es para el perdón de mis pecados, necesito el perdón de los pecados. Voy a la Santa Cena con un corazón completamente arrepentido. Señor, perdona mi pecado, este pecado contra ti, solo contra ti, todo el tiempo lo hago, todo el tiempo lo necesitamos, no hay un día en que nosotros dejemos de pecar, lamentablemente, y necesitamos ese perdón. Peleamos con el perdón, peleamos contra nuestro pecado y le pedimos a Dios que Él nos ayude para ser cada día más fuertes y poder resistir mejor los ataques del diablo y nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nos examinamos nosotros mismos. Uno, soy un pecador, lo necesito. Dos, en la Santa Cena es el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes, tengo fe en Cristo como tal, eso es bien importante. Tres, ah, me reviso a mí mismo en cuanto a los pecados, ¿sí? Ya hablamos de que confieso mis pecados, pero ahora me hago una pregunta. Este pecado que yo estoy haciendo es un pecado en el cual yo estoy cayendo por debilidad o ya yo lo estoy haciendo adrede y no lo voy a cambiar. Y aquí es donde viene un poco la pregunta tuya, Luis. Si yo estoy, por ejemplo, si yo estoy hay una diferencia entre una persona que puede estar afrontando una adicción. Si yo tengo un problema de adicción y estoy peleando contra ella, y esa es la gran diferencia, porque nosotros somos adictos al pecado, es verdad, se llama, no, lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa que vive es adicta y está allí, y le damos palo y tratamos de meditar, de frenarla. Pero en algún momento determinado nos va a ganar la partida y en ese momento vamos a caer. Pero una cosa es caer por debilidad y otra cosa es caer de forma deliberada y consciente. Entonces, si yo, y esto forma parte de la advertencia que yo hago al final, si yo estoy haciendo un pecado que voy a seguir haciendo y no lo quiero cambiar, esa es una forma indigna de ir a la Santa Cena. Entonces tengo que revisarme y por eso es importante lo de la examinarse a sí mismo. Otra aplicación de aquí de examinarse a sí mismo
de forma práctica que hacemos nosotros también, la parte de la examinación requiere, uno, instrucción, importantísimo, y también al mismo tiempo de instrucción requiere que la persona pueda estar en un estado mental en el cual tenga la capacidad de examinarse a sí mismo. Entonces, por lo tanto, nosotros no, aunque bautizamos a todo el mundo, no le damos la Santa Cena a quienes no estén instruidos completamente, e inclusive a los adultos también los instruimos antes del bautismo, pero no instruimos, no bautizamos, no le damos Santa Comunión a las personas que no tengan la capacidad de examinarse a sí mismos. Por ejemplo, algunas personas que tienen síndrome de Down severo, no le damos la comunión. Sí los bautizamos, pero no le damos la comunión porque creemos que no tengan la capacidad. Y en este caso es una determinación del oficiante de ver si la persona tiene o sea, si es severo la capacidad de razonamiento. Cuando una persona está en delirio, cosas por el estilo, tampoco lo hacemos. Tiene que estar en su estado para que se pueda examinar a sí mismo como tal. Entonces, como buena medicina, es importante que nosotros lo hagamos de la forma correcta para poder recibir el beneficio. Entonces, qué es una parte importante de la examinación? Bueno, esta que está aquí, la que dije. La parte importante es, ¿qué estoy recibiendo? ¿Pan y vino? ¿O estoy recibiendo algo más conjuntamente con el pan y el vino? Entonces la persona tiene que entender. Eh, si, si yo no estoy consciente de y por eso nuevamente, como decía el hermano Carlos, o sea, vamos a la Santa Comunión con devoción. Es una unión muy importante, es un momento muy íntimo entre nosotros y Dios. Y también vamos a ver que es un momento íntimo entre los hermanos que tenemos al lado también. Pero es un momento muy importante. Y Dios nos está dando esa parte es importantísima. Si Jesús no hubiese dicho este es, entonces sería otra cosa, pero él dice, esta es mi sangre, este es mi cuerpo para el perdón de los pecados, la sangre del nuevo pacto. Entonces, conjuntamente con el pan y el vino nos está dando una forma muy íntima, una participación en su cuerpo, su sangre y su sacrificio para nosotros. Entonces, todo esto nuevamente es importante hacerlo a través de la fe. Si alguien viene sin fe, al no se le da. Y para eso tenemos a los ujieres, y ahorita nuevamente con la comunión cerrada voy a explicar cuál es nuestra práctica y por qué lo hacemos, y para tratar de proteger en amor al pueblo de Dios como tal. Entonces nos sometemos a Dios, nos revisamos nuestra conciencia. Esto es algo que se puede hacer con uno mismo, cada quien examina a sí mismo, pero a veces, como lo he hecho con algunas personas, tienen, o sea, están cargados con sus pecados y quieren hablarlo, pastor. Yo no sé, es que esta mañana peleé y yo no, bueno, y no puedo. Y yo trato y no puedo. Y de verdad, y me consume y yo no puedo. Entonces, eso es una persona sincera, una persona honesta. Es precisamente esa persona lo que necesita es la comunión. Ella necesita venir a la comunión para el perdón de sus pecados y para que Dios la ayude y le refuerce. Entonces, muchas veces esa persona no lo sabe porque se siente, o sea, su carga de pecado es muy grande. Y nosotros podemos decir, no, ven a la comunión. ¿Ya? Entonces, esa confesión puede hacerse personal con Dios, por supuesto, pero también puede hablar con nosotros y para que nosotros, como administradores de Dios, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y así tal cual. Entonces, nosotros les anunciamos el perdón que Cristo ha ganado para esa persona y cómo, ya, realmente para qué es la Santa Cena. Entonces, ¿qué se debe recordar cuando uno se examina a sí mismo antes de tomar la Santa Cena? Entonces, um, resumiendo, la persona tiene que ser creyente en que uno, soy un pecador, necesito el perdón de los pecados. ¿Ok? Dos, en la Santa Cena, Cristo ofrece su verdadero cuerpo, su verdadera sangre, con la cual me ofrece directamente el perdón de los pecados. Tres, tengo el deseo de cambiar, estoy peleando con mis pecados, estoy haciendo pecados que no quiero cambiar, que no me importa. Entonces la decisión sería no lo hagas, no lo hagas. No es un buen sitio.
Pero si quiero cambiar, estoy peleando contra eso, al contrario, la Santa Cena es el instrumento apropiado. Entremos entonces en la comunión cerrada. La Santa Cena fortalece nuestra conexión con Dios, pero también, por eso se llama comunión, unión íntima, tu cuerpo, sangre con nosotros, en nosotros, actuando arriba, o sea, en todos lados, una unión muy personal en que estamos conectados con Dios. Pero también vamos a ver qué otra conexión es demostrada por medio de la Santa Comunión. O sea, no solamente la comunión es doble, es vertical, la más importante, ustedes con Dios, pero también vamos a ver la comunión horizontal. ¿Quiere un lector o una lectora para esta primera de Corintios 10, 16 y 17? Adelante, Sí, hermano. Adelante, Carlos. dice así la palabra de Dios. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan de lo cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. Entonces, la comunión, cuando la celebramos en la iglesia, es hermosísimo porque nos da una tremenda unión, por supuesto, con Dios como tal, pero también nos da una tremenda unión con nuestros hermanos de fe. Ya, cuando estamos tomando la Santa Cena, dice, no somos copartícipes y formamos un solo cuerpo cada vez, o sea, estamos unidos de la mano de Dios y estamos unidos también de la forma horizontal, ya, directamente. Y esto lo hacemos con las personas que tienen exactamente la misma fe en nosotros. Yo creo que tengo el versículo más adelante donde Dios nos dice qué hacer cuando tenemos, o sea, qué hacer con las personas que no tienen nuestra propia fe. No es una opción para nosotros, sino que Él nos está diciendo, cuando Dios nos dice a nosotros que si estén pendientes de aquellos que causan división y aquellos que predican cosas diferentes a las que nosotros les hemos predicado. Y nos dice el apóstol Pablo, apártense de ellos. Entonces, esto no estamos hablando de las personas que a lo mejor tienen un error doctrinal y que no lo saben. Ustedes se los van a conseguir todo el tiempo. Yo estuve allí, ustedes también, o sea, hemos venido creciendo, gracias a Dios. Pero son aquellas personas que son erroristas persistentes. Aquellas personas que a pesar de ver lo que está diciendo la palabra, continúan una y otra vez. Y siguen, y al final del día, bueno, no hay nada que hacer. Cuando las cosas son así, las personas no quieren someterse a lo que dice la palabra, sino eso es otra doctrina. Entonces Dios dice, aléjate de ellos, no podemos estar conjuntamente con ellos. ¿Cómo nos vamos a unir con ellos en doctrina y mucho más cómo nos vamos a unir a ellos en un momento en el que estamos nosotros tomando la comunión? Te estamos diciendo, cuando nos unimos de esa forma, estamos diciendo, yo creemos exactamente lo mismo y estoy de acuerdo con todo lo que tú crees y eso no es cierto. Por eso es que una de las cosas que hace importantemente una iglesia firme son sus confesiones. Ustedes pueden saber que estamos en la misma página porque de una forma muy clara confesamos en lo que creemos y en lo que no creemos. Y podemos decir estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo y es por eso que es importante. Hay muchas iglesias que son no denominacionales, que no tienen una confesión porque dicen que la confesión nos une, nos desune, porque en vez si no tenemos una confesión, todo el mundo es bienvenido. Pero esa es una unión que está basada en nada. O sea, todo el mundo está allí y al final del día tú no sabes qué cree el otro y no hay una verdadera unión. La verdadera unión es cuando tenemos una sola fe, un solo sentir, un solo bautismo, tal cual como Dios quiere que lo tengamos. Y de esa forma nosotros no nos conformamos, o sea, no nos unimos a aquellas personas que no tienen los mismos conocimientos y la misma profesión de fe. Es por esto que la comunión es cerrada. Se le da solamente a aquellas personas que ya hayan pasado todos los cursos para que sepamos que estamos en la misma página. Y al mismo tiempo, a nosotros, como la parte de examinar, como ustedes y yo como administradores, como buenos médicos, tenemos que hacer nuestro trabajo bien para proteger a la persona. Si la persona no ha crecido en su fe y no sabe lo que está haciendo, nosotros estaríamos haciendo muy mal como médicos negligentes al
no guiar a la persona en cómo se debe tomar la Santa Cena de forma apropiada. E inclusive también en qué es lo que nosotros pensamos. O sea, yo creo en esto, ¿tú crees en esto? No, yo no creo en eso. Entonces, bueno, no deberías unirte a nosotros porque por tu propia fe, si tú no crees en esto, no deberías porque estarías diciendo que estás de acuerdo y no es lo que Dios quiere. Entonces, estamos haciendo, esto es lo que llamamos la comunión horizontal. Al mismo tiempo que participamos en la vertical, es horizontal. Entonces, ¿de qué manera es un acto de amor el no permitir tomar la Santa Cena a las personas que no han estudiado las enseñanzas o que pertenecen a otras iglesias que no crean las enseñanzas de la Biblia? Y esto es lo que se llama la comunión cerrada, que es solamente para los miembros de la misma denominación, de los que tienen la misma confesión. Y les adelanto que la comunión cerrada la practican generalmente todas las iglesias, casi todas las iglesias. Las únicas que no la practican son las iglesias más abiertas, liberales, que no tienen confesiones. Pero, por ejemplo, la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia bautista, todas ellas practican comunión cerrada. Entonces, ¿por qué esto es un acto de amor? ¿Por qué es un acto de amor no permitirles a las personas que no han estudiado las enseñanzas que tomen la comunión con ustedes? para que ellos no caigan en pecado. Excelente, gracias Lidia, muy bien. Para que la gente no caiga en pecado. ¿Qué más, Sergio? Pues salvaguardas la integridad de esa persona y en amor conducirla por el camino correcto a efecto de que pueda disfrutar de ese privilegio, ¿no? Entonces, el permitirlo es el caso contrario. Si se lo permites bajo las condiciones no apropiadas, no lo amas realmente, ¿no? Lo condenas todavía mucho más. Entonces, el acto de amor está en la protección que le das y el manifestarle el amor guiándolo, enseñándolo y conduciéndolo a la manera bíblica, ¿sí? Para que pueda disfrutar de esta enorme bendición. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Excelente. Ricardo. Además es un acto de amor conmigo mismo, porque el estar con gente que no tiene la misma fe, no tiene la misma creencia, no tenemos la misma comunión, no tenemos el mismo comportamiento, la misma identificación espiritual, puede hacer que nosotros también caigamos. Satanás es muy hábil, es muy inteligente y nos puede coger nuestras almas y nos las pueden confundir. Entonces, Eh, hasta con nosotros mismos es un acto de amor. Amén. claro. Gracias, Ricardo. Entonces, esto responde, Ricardo, a la pregunta que habías hecho al principio. O sea, Sí, ya, esto es un acto de amor importante. Déjenme perfecto, ya lo a- entendí. y les cuento lo que yo digo cuando estoy oficiando la Santa Comunión. ¿Ok? Después de las palabras de institución, yo me paro, bueno, cuando estaba en el púlpito, ahorita estoy en la parte de misiones, todavía los hago, pero no tan frecuente como lo hacía antes, pero cada vez que estoy con ustedes y estamos haciendo la comunión, y hay un montón de gente, le digo, miren, hermano, la comunión es un gran regalo. O sea, es un regalo hermosísimo donde el Señor nos da su verdadero cuerpo, su verdadera sangre, donde nos ofrece el perdón de los pecados. Y Dios quiere que todos participemos, pero quiere que todos participemos de la forma adecuada. Este, Tenemos que hacerlo de la forma adecuada, ya que si nosotros no lo hacemos de la forma adecuada, no va a ser para nuestro beneficio, sino va a ser al contrario, no nos va a beneficiar, sino a perjudicar. Eso incluye también que ustedes conozcan la confesión completa de nuestra iglesia para que ustedes puedan unirse a la Santa Comunión con una conciencia libre, sabiendo que nos estamos uniendo completamente y que compartimos la misma fe, porque yo sé que ustedes toman la palabra en serio y que ustedes no quieren unirse con personas que tengan falsa doctrina. Entonces, por lo tanto, también nos importa poderles explicar a ustedes qué es lo que creemos para que ustedes puedan venir a la Santa Cena con una conciencia limpia. Entonces, eso es una de las cosas. Lo otro que digo, si usted o sea, ya por eso le pedimos que solamente sean las personas que hayan tomado los cursos, que vengan por ahora, pero queremos que usted tome la comunión con nosotros lo más pronto posible. Por favor,
al terminar el servicio, hable conmigo porque quisiera tener que de una vez podamos arreglar el momento para que nosotros podamos ir sobre estas enseñanzas para que usted pueda compartir la comunión con nosotros, lo cual nos llenaría de muchísima alegría. Y hago esa advertencia y muestro que sí queremos, que no es un rechazo. Y lo otro que le digo a la otra, si usted está a la Santa Cena, no vamos sin ningún pecado, porque para eso venimos a recibir el perdón de los pecados. Ahora, si usted está cometiendo un pecado y lo va a seguir cometiendo y no tiene ningún deseo en cambiarlo, por favor, no venga a la Santa Cena porque sería completamente perjudicial para usted. Esa es la advertencia que yo hago cuando estoy administrando la Santa Cena. Ricardo. Otra pregunta, ¿qué hacemos con aquellas personas que están enfermas, pero que nosotros sabemos que son unos verdaderos creyentes? Porque llevarle la sangre de la Santa Cena, estaríamos llevando el cuerpo de Cristo de aquí para allá. ¿Qué hacemos con estas personas que realmente desean también tener ese beneficio a través de la Santa Cena y que está enfermo? Amén. Excelente, mi hermano Ricardo. Precisamente ese es uno de las bendiciones que vas a tener como miembro del cuerpo de Cristo, como persona llamada a llevar su palabra, de llevarle la Santa Cena a las personas que no pueden venir a la iglesia. Eso es una de las funciones del pastor y o sea, del líder religioso que nosotros hacemos como personas que han sido llamadas por Dios. Entonces, tú vas a tener el privilegio de ir a aquellas personas que no lo pueden recibir. Es importantísimo llevárselo. Entonces, para eso nosotros tenemos kits, o sea, pequeños estuche donde tú llevas la comunión y se la das a la persona directamente en su lecho. Ahí se Amén. lleva, sí. Pero ahí es importante que la persona tenga la capacidad también nuevamente, de De examinarse entenderla también, sí. y de Y de examinarse. examinarse, sí. Pero eso es un gran, y esto es uno de los momentos más importantes en los cuales nosotros llevamos la comunión a las personas. Adelante, Alda. Buenos días a todos. Buenos días. Tengo una pregunta. Sí, Usted dijo hace poquito que, por ejemplo, a las personas con síndrome de Down que no están con todas sus facultades, sí. no se les debe dar la Santa Cena. Mi pregunta sería, si a ellos no se les puede dar la Santa Cena, a los niños, ¿de qué edad para arriba se les puede dar la Santa Cena? Ah, buena pregunta, Alda. Y no hay una receta exacta, o sea, Dios no nos dice que a partir de esta edad y no. Pero lo que sí nos dice la palabra es que la persona debe poder examinarse y debe tener suficiente instrucción. Entonces hay diferentes prácticas, normalmente se les enseña el catecismo, nosotros lo hacemos en primaria, en la escuela primaria, séptimo, octavo grado, y después del octavo grado, cuando tienen como 10, 11 años, pasan como 2 años completos estudiando las escrituras. Eso no significa que los niños no son instruidos anteriormente. O sea, estos niños, a mí me encanta con nuestra escuela, y como les digo, desde que están pequeñitos, en nuestras escuelas se les enseña quién es Jesús. En la casa nosotros les enseñamos quién es Jesús. Vemos a nuestros niñitos pequeños, hermosísimos, cuando nuestros nietos, con sus manitos cruzadas, orándole a Jesús. O sea, los tienen allá y ese es el trabajo de nosotros entre familias. Y conjuntamente con la palabra, con el santo bautismo, sabemos que estos niños pertenecen a la familia de Dios. Pero el bautismo, en la Santa Cena, perdón, requiere poder examinarse, requiere instrucción y esto lo hacemos aproximadamente nuevamente a partir de los 11, 12 años. Pero no hay nada escrito. Hay personas que han comenzado antes, hay otras que comienzan después, pero en ese sentido todas las personas lo pueden hacer. El, ah, lo del síndrome de Down es importante que sea, o sea, nuevamente no hay un solo nivel. Yo he visto personas con síndrome de Down que son bastante funcionales, o sea, sumamente funcionales. Nuevamente, cada persona debe utilizar su criterio. Pero si hay una persona que realmente vemos que no tiene esa capacidad de racionar, no lo hacemos. Pero nosotros tenemos un ministerio que se llama Ministerios Especiales, precisamente enfocado en personas con autismo y con síndrome de Down, y es extraordinario. O sea, la palabra no retorna vacía. Entonces, al decir que no le damos la Santa Cena a una persona con síndrome de Down, no estamos diciendo que no pertenezca al reino de los cielos. Esta persona es un hijo de Dios.
perfecta, amada por Dios, por la cual Dios dio su sangre. Para eso está la palabra, para eso está el bautismo, y se los aplicamos a ellos. Pero aquí con la Santa Cena tenemos esta, por lo que dice la palabra, tomamos precauciones. Bueno, Gracias. entonces, al contrario, gracias por su pregunta, muy, muy apropiada, muy necesaria. Entonces, la comunión cerrada es eso, ¿no? Le decimos a las personas que nos estamos uniendo con Cristo, pero también nos estamos uniendo de forma horizontal y por lo tanto tenemos que estar en la misma página, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a la parte estratégica. Cuando la lección pasada hablamos de qué tan frecuente queremos celebrar la Santa Cena. Viendo los beneficios, viendo lo que Dios nos da, realmente es algo que queremos hacer muy frecuentemente. Si alguien lo quiere, o sea, si algunas iglesias lo hacen cada servicio, bienvenido sea. Está muy bien. Algunas los hacen cada 2 semanas. Nuestras iglesias, muchas de ellas lo hacen cada 2 semanas. Algunos los hacemos una vez al mes también. En algunos casos, por qué es estratégico hacerlo una vez al mes? Porque si yo estoy y a lo mejor eso es lo mejor para ustedes que estén comenzando, cuando tengan un grupo. Cuando tengamos un grupo y está comenzando, queremos que el grupo tenga primero la posibilidad de instruirse lo mayor posible para que cuando venga la Santa Cena tenga entendimiento. Aún así, nunca es, o sea, siempre va a haber la posibilidad de que una persona viene por primera vez, no sabe, y lamentablemente la naturaleza pecaminosa y el diablo lo que te va a decir a ti, que nos pasa mucho tiempo, es, oye, ¿por qué ustedes no me dejan participar en la Santa Cena? O sea, ¿es que acaso mi fe no es importante? ¿Es que acaso yo no creo? ¿Es que acaso ustedes son más que yo? Son cosas que la gente lamentablemente lo piensa, sobre todo cuando viene por una primera visita y entonces se encuentra que ese es el día de la Santa Cena y se les pide que por favor, a pesar de que uno les hace la advertencia, mira, no tiene nada que ver con esto, pero eso pasa. Entonces tratamos de minimizarlo de esa forma, de solamente haciéndolo con una vez al mes para que sea lo menos. En algunas iglesias he visto que hacen el servicio normal de la palabra, comparten la palabra, por supuesto, para todo el mundo, y luego la comunión la hacen después con solamente los miembros, para evitar ese tipo de inconvenientes. Es una posibilidad también para que algunas personas, porque en la naturaleza pecaminosa es lo que es lo que le dice a mucha gente. Esta gente no te quiere, esta gente está en contra tuya, te ponen por debajo, ellos son más que tú, y al final las personas a veces no vuelven. Entonces, pero no podemos hacer más nada. Realmente, al final del día, hacemos las cosas como Dios quiere y ya es una responsabilidad de los demás, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta este punto? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ir a la iglesia católica o cualquier otra iglesia? Aquí voy a hacer la aclaratoria importante. ¿Ok? Nosotros creemos, cuando hablamos de el bautismo, dijimos que una persona que se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se hacía miembro de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo. ¿Es cierto? ¿Ok? Eso es lo que nosotros conocemos como la una santa, la Santa Iglesia Cristiana, lo decimos en la confesión del credo universal. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. ¿Quiénes son la Santa Iglesia Cristiana? Son todos aquellos de todas las denominaciones que creen en Cristo como Señor y Salvador, de todas las denominaciones que existen. Aunque eso existe y eso es una gran bendición, y nosotros pertenecemos a esa iglesia, que es la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, todas las personas que nuevamente tienen esa devoción, Dios nos dice a nosotros que no nos juntemos con aquellas personas que tienen creencias diferentes que no son bíblicas, y por lo tanto nos regocijamos en que la Santa Iglesia Cristiana funciona y está, pero al mismo tiempo hacemos lo que Dios dice de mantenernos por separado. Si ustedes leen y espero que lo hagan y ya lo han hecho y lo sigan haciendo, van a Apocalipsis y leen las cartas a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias son iglesias cristianas, todas ellas. Por eso Dios se refiere a sus 7 iglesias. Aunque todas las iglesias que están allí son cristianas,
yo estoy seguro que cuando ustedes lean la descripción de cada una, hay iglesias allí que ustedes dicen, yo no quiero estar en esta iglesia. Sigue siendo iglesia cristiana. Probablemente dentro de esa iglesia hayan personas que van a ser salvas, pero estoy seguro que cuando ustedes ven lo que Dios está diciendo de estas iglesias, ustedes dicen, yo no quiero estar allí. ¿Por qué? Porque hay bastantes problemas en esa iglesia, hay bastantes, o sea, están como en muchas iglesias que hemos visto que están comprometidas. Hay que decir las cosas como están. Sabemos, nuevamente, la Iglesia Católica ha tenido muchísimos excesos y tiene muchísimos errores, serios, 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 no se los tengo que decir a ustedes. Afortunadamente, todavía se predica el Evangelio en la Iglesia Católica. Gracias a Dios está allí. Yo conozco muchas personas de la Iglesia Católica que confían en Cristo como su Señor y Salvador. Pero el problema está que conjuntamente con esa predicación viene la despredicación del Evangelio con el montón de cosas que ponen alrededor. Esa es una fe complicada, comprometida. Se lo dejamos a Dios y pedimos para que sea el mensaje del Evangelio el que predomine en eso. Pero yo no quiero estar allí, ustedes tampoco quieren estar allí. Entonces, nosotros cuando vamos a una iglesia y estamos tomando comunión con ellos, estamos dándole el visto bueno a todas las enseñanzas, a todo lo que ellos están creyendo. Si alguien me ve a mí tomando la comunión en la iglesia católica, estoy diciéndole a ellos que esto está bien. Tú lo puedes hacer también y lo que ellos dicen también está bien. Y eso no está bien. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos. Dios nos dice, nosotros aléjense de ellos y no lo podemos. ¿Podemos ir a una misa? Sí, claro, alguien nos invitó porque se le murió la mamá, el papá. Vamos a hacer un acto de presencia por simplemente a solidaridad con la familia. No queremos que lo tomen de otra forma, pero no nos unimos con ellos en comunión y en la parte de la adoración. No estamos diciendo que no son cristianos, pero Dios no quiere que nos unamos de esa forma. Por eso es que en el día final Dios nos unirá toditos y ya vamos a estar muy bien, pero seguimos lo que Dios dice para el beneficio nuestro y el beneficio también de las demás personas al mismo tiempo. Entonces, eso es lo Muchas que llamamos gracias, comunión cerrada. muchas gracias, mi apreciado pastor. Muchas gracias. Gracias, no, al contrario, Ricardo. Esto es un tema difícil nuevamente en el sentido de que todo el mundo quiere estar unido y realmente Dios quiere también que estemos unidos, pero para estar unidos tenemos que estar unidos basados en el conocimiento, en la roca, en la verdad, en la palabra. El resto, o sea, estar unidos en base a qué. Estar unidos en la nada. No es una verdadera unión. Una sola fe, un solo sentir, un solo bautismo. O sea, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, de eso hacemos el warning. El warning es, perdón, en inglés, es la advertencia. Hacemos la advertencia en amor, como el médico que nos dice a nosotros, mm, tengo que saber las contraindicaciones. Y nosotros muchísimas veces tenemos que hablar con la gente para que la gente sepa. Aquí nuevamente profundizando un poco más en la pregunta de mi hermano Luis, cuando dijo que ah, es importante que nosotros tengamos que sepamos que la persona está sabiendo analizarse. Miren un ejemplo de cómo no es analizarse. Ah, la comunión ofrece el perdón de los pecados. Eso lo va a creer, eso es una gran bendición, es una verdad, y que cualquier persona lo va a probablemente aceptar rápidamente porque es algo beneficioso. Pero entonces, la parte de examinarse puede que entonces esto que es para el nuevo hombre, lo toma el viejo hombre que está en la persona y dice, fíjate, pecaste, toma la Santa Cena, eres perdonado y puedes seguir pecando una y otra vez. Y eso no es lo que Dios quiere. O sea, Dios dice a nosotros, si nosotros hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando? Porque cuando el apóstol Pablo estaba hablándole a la congregación y le decía, donde abundó el pecado, ahora abunda la gracia, para que entendamos que el perdón de Dios es tan grande que no importa lo que hayas hecho, que es suficiente para borrar todo eso y es más, donde es más dramático y es mucho más, o sea, ¿quiénes van a querer más al Señor? ¿A los que Dios le perdonó menos o a los que Dios le perdonó mucho? Yo soy una de esas personas a los cuales el Señor me ha perdonado muchísimo y yo creo que ustedes deben reconocerlo también.
Entonces, el amor por Dios tiene que ser más grande. Pero eso no es lo que hace la naturaleza pecaminosa. Entonces, voy a seguir pecando para que abunde la gracia. Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Hemos muerto al pecado. Entonces, si yo sé eso, necesito esa instrucción para poder decirle a una persona, no te estás examinando bien. Cuando tú vienes a la Santa Cena simplemente a que te den el perdón de los pecados para seguir pecando, eso se llama gracia barata. Usted está tomando la gracia del Señor de una forma barata. La está utilizando y así no es. Cuando hay otros versículos muy buenos para eso. Cuando dicen que cuando nosotros conocemos lo que el Señor ha hecho, tenemos la fe y persistimos en el pecado, no hay sacrificio disponible. O sea, Dios nos habla muy claramente al nuevo hombre y al viejo hombre para que nos mantengamos. Y eso es parte de la instrucción que nosotros le damos a las personas cuando vienen a la Santa Cena y para que se puedan examinar a sí mismos. Pero no queremos tampoco crear el punto donde las personas tengan pánico por tomar la Santa Cena. Una bendición. Es un gran beneficio y alentamos a las personas que están teniendo dificultades, que tienen un deseo genuino por recibir el perdón, que vengan a la Santa Cena. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo? Bueno, y creo que con esto llegamos entonces a el final de nuestra lección. Ya les voy a publicar la lección la tarea para la lección número 5. Y entonces nos veríamos la semana que viene para continuar. Vamos entonces a cerrar con una oración. Señor y Padre Celestial, te damos una vez más gracias, Padre. Tú no escatimaste absolutamente nada para nosotros, Señor. No te reservaste a tu propio Hijo por nosotros. Jamás entenderé el tamaño de tu amor. Pero te doy gracias, Señor. Te doy gracias por también, por todo el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y por darse y entregarse a nosotros en la cruz y entregarse de forma personal también en la Santa Cena. Bendícenos, cuida a nuestras familias, protégenos y manténnos cerca siempre de ti. En el nombre de Cristo te pedimos esta y todas las cosas. Amén. Bueno, mi familia, entonces, que el Señor me los guarde. Gracias. El Señor les bendiga. Que tengan un buen día. Bendiciones. Gracias.